se me ha encargado que hable un poco de la innovación tecnológica focalizada en la medicina de precisión. Pero cuando me he puesto un poco a pensar qué les podía compartir a ustedes, yo pienso que aquí hay dos aspectos realmente importantes, que es el corto plazo es decir, el presente, corto plazo y el medio, largo plazo. Es decir, haríamos un mal servicio a nuestra sociedad si nos centramos en las cosas realmente muy ampulosas que todavía no están desarrolladas, que se tienen que desarrollar, y no introducimos esfuerzo en mejorar lo que tenemos. Mejorar lo que tenemos. E incluso en ese proceso, pues, lograr conseguir nuevos avances fundamentalmente tecnológicos. Me voy a referir a la parte tecnológica. Y cuando hablemos de tecnología, un poquito lo que expresa la palabra tecnología es, pues, la puesta en práctica al final del saber, y sobre todo el saber científico y técnico, para un fin que al final tiene que ser útil. Por lo tanto, voy a empezar codificándonos un poco, quizá es mi defecto de profesor, codificando un poco algunos términos para que nos podamos entender todos con claridad. Y entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es qué deberíamos de entender por innovación tecnológica, porque aquí se dicen muchas cosas y hay interpretaciones muy diferentes y diametralmente opuestas. Entonces, por innovación tecnológica, en realidad es la creación de un producto, un servicio, un proceso, un modelo de negocio, o bien mejorar significativamente características de uno ya existente, es decir, de lo que tenemos, utilizando como vehículo herramientas tecnológicas. Y hay una coletilla fundamental, con el objeto de que sea explotado. Luego, todo aquello que lleve la coletilla de innovación debe de estar pensándose en que eso sea explotado. La ciencia básica lo que tiene que hacer es generar conocimiento. Pero cuando estamos hablando de tecnología y de innovación tecnológica, estamos hablando de explotarlo para fines médicos, científicos, lo que sea. Bien, entonces, si la innovación tecnológica se centra en el mantenimiento y o recuperación de la salud, y entendiendo por salud la concepción que la OMS tiene, que es muy amplia, por lo tanto muy genérica, entonces estaríamos hablando de innovación tecnológica en la medicina y en los servicios de salud. La innovación tecnológica en la medicina resulta clave para mejorar la eficacia, la eficiencia de las actuaciones clínicas y para viabilizar y optimizar técnica y económicamente los servicios de salud y conducirlos en una situación en la que vivimos de modernidad, en el que tenemos trabajando ya la industria 4.0 y en un periodo corto nos va a llegar la quinta revolución industrial, la 5.0. ¿Por qué no aprovechar los grandes avances tecnológicos y las grandes ideas ya desarrolladas y en desarrollo para el sistema sanitario de salud? Creo que es un reto evidente. Entonces, centrándome en el corto plazo, es decir, debemos de trabajar para mejorar las actuaciones de nuestros clínicos en estos momentos. Entonces ustedes tienen, simplemente voy a poner unos ejemplos sencillitos en los que mi grupo ha jugado un papel fundamental. Entonces, clínicos nos ponen encima de la mesa problemas y nos piden posibilidades tecnológicas, prácticas para solucionarlos. ¿Para qué? Para mejorar su actuación clínica. Y ese es un ejemplo en el que de un servicio de este hospital se nos pone un programa encima de la mesa y se desarrolla una rejilla optoelectrónica que mejora potencialmente la actuación en una braquiterapia. Además, esto se patentó y es una patente internacional que está en proceso de transferencia. Creo que huelga comentarios de los beneficios que produce actuaciones de este tipo. Por otro lado, otro servicio de este hospital
estoy aquí un poco liado con este mando, que es totalmente diferente del que yo habitualmente utilizo. Bien, otro servicio de este hospital nos pone una problemática que tiene cuando hace operaciones utilizando endoscopios rígidos. Y concretamente el problema es que se pierden la referencia del campo de visión cuando están operando. Y entonces tienen que ejecutar un esfuerzo, invertir un esfuerzo físico personal enorme. Y además, pues lógicamente, está sujeto a errores. Bueno, pues se desarrolla, para solucionar ese problema, se desarrolla un sensor que automáticamente le autorreferencia en todo momento el campo de visión, con lo cual ya no tiene ni que invertir energía personal ni esfuerzo personal. Eso se hace en un proyecto y es otra colaboración entre el IDIVAL y mi grupo de la Universidad de Cantabria. Está en proceso de transferencia. Ya estamos otra vez con el problema. Bueno, gracias. Por otro lado, bueno, pues otro servicio de este hospital, una persona que se acaba de jubilar, con entusiasmo y trabajo, bien muy reconocida, nos pone en la mesa que piensa él que no tendrían por qué venir muchos pacientes, no tendrían por qué venir al hospital para hacer, digamos que consultas preoperatorias para garantizar el éxito de la operación, que eso probablemente se podría hacer a distancia, casa o en un servicio de nuestra región o de otro sitio, ¿no? Pone el problema encima de la mesa, se consiguen unos pequeñitos fondos para hacer un proyecto demostrativo y se observa la viabilidad. Ese jefe de servicio, recién jubilado, comprobó en el laboratorio que prácticamente con sentarse el paciente en una silla, en un centro del Alto Asón o de Caín, pues va a tener en tiempo real el informe de la exploración y no necesitará venir al hospital, con los beneficios de que no consume recursos del hospital y por supuesto, todo se hace más económico, viabilizamos económicamente la situación. En otros casos, en otro proyecto, pues para observar el estado de fragilidad de personas mayores, pues se les hacen unos test en los que se les hace andar, volver, etcétera, y todo eso con un cronómetro en mano, digo, hoy día, con un cronómetro en mano y tomando medidas, y luego se emite un diagnóstico, pues de lo que el médico con su saber consigue hacer en su informe. Bueno, pues puesto encima de la mesa el problema, ahora mismo esto es prácticamente un producto, se puede terminar en un producto, está totalmente automatizado y sin contacto alguno con el paciente le emite el informe en tiempo real. Esto está dentro de otro proyecto entre la empresa Ámbar, la Universidad de Cantabria, mi grupo, y participa obviamente IDIVAL. El volumen, aquí me gustaría hacer otro comentario. El volumen de información que aportan este tipo de actuaciones para el clínico es ingente, de tal manera que lo que se está produciendo es que puede haber un cambio paradigmático de clínica, en el sentido de que tienen más información de la que nunca ha tenido y por lo tanto se pueden mejorar las actuaciones y también se pueden hacer diagnósticos mucho más certeros, es decir, se pueden innovar metodologías de hacer, porque de hecho el problema que nos encontramos en nuestras relaciones con los clínicos es que muchas veces no nos saben sintetizar lo realmente importante, porque si no nosotros sí que lo podríamos plasmar. Y eso es uno de los retos que pongo encima de la mesa en esta intervención. Bueno, voy a la segunda parte. En cuanto a la medicina personal de precisión, bueno, pues es un concepto que ya se ha comentado, no lo voy a revisar por tanto yo, pero sí quiero hacer un comentario, y es que es un concepto realmente muy, muy amplio.
no es solamente genómica, no es solamente temas de genes, incluye el estilo de vida, etcétera, 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 que Margarita con maestría ha expuesto. Pero veo en esta definición veo una inconsistencia, y es que se dice de precisión. Y precisión científicamente es capacidad de repetir los mismos resultados una y otra vez, pero puede ser muy preciso y puede ser un gran mentiroso. Es decir, porque no da en el blanco, ¿vale? Entonces, sin embargo, entiendo que es una deformación, pero en preciso yo creo que se quiere decir también, de alguna manera se quiere decir también certeza. Pero creía conveniente poner esto encima de la mesa, porque si no, si simplemente lees, pues puedes llegar a informaciones o a conclusiones realmente equivocadas. Bueno, estoy apañado con esto. Vale. Para hacer la medicina personalizada y de precisión, por lo tanto, aquí hay un aspecto que trato de ilustrar con esa imagen que es de Nacho, ¿vale? Y que ilustra muy bien un poco todo lo que aquí se ha dicho ya previamente. Es decir, se necesita captar una cantidad ingente de información que tiene que ser traducida en datos, que esos datos tienen que ser clasificados, que tienen que ser convenientemente archivados, almacenados para poder acceder a ellos, y que unos datos vienen de equipos muy sofisticados, pero otros datos pueden venir de equipos menos sofisticados. Y volviendo a la parte, por ejemplo, no exactamente de investigación básica con grandes equipos, genómica, etcétera, 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 que requieren grandes equipos, pues hay un campo impresionante para el desarrollo de equipos tecnológicos que puedan seguir la actividad de una persona durante su vida, su sueño, su forma de vivir, porque esos datos hoy día no los tenemos. Y esos datos también son parte del problema, de acuerdo a la concepción amplia de medicina personalizada. Por lo tanto, hay que recoger una ingente cantidad de datos, hay que integrarlos con los datos clínicos, y me ha encantado escuchar a Margarita decir que hay que integrarlos también con el saber previo. Y entonces hay que hacer metaanálisis en el que hay que incorporar una cantidad de datos descomunal, habidos y los generados, y con ellos hay que sacar los promedios, las conclusiones. Y eso una mente normal, humana, ni muy inteligente, tampoco podrá hacerlo. Por lo tanto, eso habrá que hacerlo con inteligencia artificial, sí o no. También, lógicamente, se necesita personal que maneje estas cosas. Porque, claro, si vas a generar una ingente cantidad de datos y son falsos, vamos a llegar a conclusiones erróneas. Por lo tanto, aquí hay un campo realmente importante. Bien, entonces, decir algunos retos. Un reto que pongo encima de la mesa es el personal. Olvídense de fichar gente normal, medianías. Fichen pocos, pero brillantes. Fichen a personas como la que nos ha hablado hoy. Jóvenes, personas mayores y jóvenes. Y con esos pocos brillantes es de donde va a salir la nata. Pero hay que gastarse dinero. Por lo tanto, primer reto que pongo encima de la mesa. Segundo reto que pongo encima de la mesa, y este sí que es tecnológico, es que todo esto hay que integrarlo y hay que utilizar las tecnologías ya desarrolladas en la industria 4.0, que están funcionando, para integrar armónicamente todos los datos y que esos datos vayan con gran velocidad de un centro del sistema de salud regional a otro y que se entiendan bien, etcétera, etcétera, y que de regional pasemos a nacional, etcétera, etcétera. Esto es vital, porque si no podemos invertir grandes cantidades de dinero en una región y luego no entendernos con la de lado.
y hemos hablado de datos masivos. Por lo tanto, necesitamos los datos que en Valencia se están haciendo, que en Madrid se están haciendo, etcétera, etcétera. Todos beneficiarse de todos y todo eso analizarlo, hacer metaanálisis, sirviéndolos de las tecnologías actuales de ciencia de información, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Luego, eso es otro reto. Y otro reto también para la industria para la medicina de precisión es el desarrollo de nuevas tecnologías sin contacto, es decir, que no cargue a nadie, sino que te estén midiendo y no te enteres si es posible, que sean amigables, que las pueda manejar una persona mayor, o si queréis incluso que la persona mayor no necesite utilizarlas, que le esté midiendo lógicamente con el permiso previo, ¿no? Y que ofrezca datos relevantes de los que se han dicho que son importantes para la vida y la salud. Varios ejemplos. Dormimos. ¿Cómo es el sueño? ¿Se monitoriza hoy día a las personas? ¿Se tienen esos datos? ¿Se mueve la persona? ¿No se mueve? ¿Cómo respira? ¿Respira mucho? ¿Tiene paradas respiratorias? ¿Tiene apneas? Sería muy interesante que con tecnologías relativamente sencillas, baratas, cuesta llegar de lo complejo a lo fácil, claro, porque estamos hablando de lo complejo, pero que dé datos fiables. Y esto se puede hacer. Y de hecho, lo estamos haciendo. Por otro lado, para que veamos la dimensión del problema en temas de cognitivos, es otra historia totalmente diferente. Pues si se desarrollan tecnologías que se pueden practicar a distancia, como hemos hablado, de manera sencilla que la persona las pueda seguir, pues se puede, a lo mejor, hacer un seguimiento cuasi automatizado o automatizado de cambios sutiles que puede sufrir una persona, y eso a lo mejor correlacionarlos con los grandes datos que obtenemos, genómicos, etcétera, 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 que hacemos con los grandes equipos. Probablemente sean estos datos muy importantes para que lleguemos a esa medicina de precisión, en la que lo que se trata es dar a cada individuo el tratamiento apropiado en función de su problema. Y se trata de eso y de evitar, no me diga, bueno, ya estamos igual, lo siento, pero nos hemos cargado una transparencia que no es la que yo quería cargarme, y la veo en otro sitio, madre mía, se ha descolocado total. Vamos a ver. Esto. Y debemos de intentar llegar a la medicina de precisión. No sé por qué razón el orden se ha descolocado. Deberíamos de llegar a la medicina de precisión, en el que demos a cada paciente su tratamiento de acuerdo al problema que tenga, que es el objetivo final. Y eso tiene que generar un cambio paradigmático. Lo que ahora mismo está sucediendo es lo que ustedes tienen a la izquierda. Esos son resultados de Nature, en el que los 10 medicamentos más vendidos, más utilizados en los Estados Unidos, por cada un individuo en el que hacen efecto, van entre 3 y 24 de esos 10 top 10 que no producen efecto significativo de mejora. Y esos son los medicamentos actuales. Algunos de ellos lo reconocerán porque uno me lo estoy tomando yo. Bueno, pues yo creo que es momento de concluir. Y entonces, a modo de conclusión, y teniendo en cuenta el título de esta intervención, evidentemente la innovación tecnológica es esencial o habilitadora de los cambios en los sistemas de salud, sus organizaciones
y sus actos clínicos para optimizarlos y viabilizar en sentido amplio, porque viabilizar en sentido amplio incluye la economía. Y, obviamente, eso es en general, pero la innovación tecnológica es esencial tanto para los ingentes procesos de I+D+I que se han de efectuar para desarrollar la medicina personalizada de precisión como para su puesta en práctica. En realidad, las tecnologías que hoy disponemos para analizar datos, para procesar datos, etcétera, está produciendo un cambio paradigmático en el proceso de investigación. Antes de estos momentos se hace una hipótesis y después se busca probar esa hipótesis. Bueno, pues ahora lo que podemos hacer en cualquier investigación, no solamente en este campo, es tener muchos datos que los tomamos en muy poco tiempo gracias a las tecnologías habidas. Por lo tanto, estamos en una sociedad traccionada por la tecnología y luego analizándolos con las técnicas de inteligencia artificial podemos tener conclusiones, correlaciones jamás imaginadas y en tiempos más cortos. El problema es que, lógicamente, si estamos en un sistema de salud, pues hay que tratar con personas y eso lleva tiempo y muchas cosas, además de burocracia. Muchas gracias por su atención.